A Javier Milei se le está acabando el tiempo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no parece que esté llegando y eso pone muy nervioso al gobierno de Argentina porque están perdiendo miles de millones de dólares de una forma muy loca, muy rápida, muy vertiginosa. En las últimas 2 semanas han perdido más de 2.000 millones de dólares. Es una locura, tened en cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se estima que va a ser en torno a 20 millones de dólares, cuando tú le quitas todo lo que tienes que utilizar para devolver deuda al FMI, te quedan 6.000, ¿vale? O sea que todo este revuelo va a servir prácticamente para conseguir 6.000 millones de euros y en 2 semanas han perdido 2.000. O sea, este ritmo es absolutamente imposible de sostenerse. Y en buena medida está generado por este ruido. A mí me está sorprendiendo también. Yo pensaba que el acuerdo con el FMI iba a llegar más rápido, ahora que estaba Donald Trump en la Casa Blanca, iba a presionar más para que llegara a buen puerto, pero lo que nos damos cuenta es que Javier Milei está absolutamente desaparecido, ya prácticamente no habla del tema ni da declaraciones porque es un tema muy muy delicado y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, las dos únicas veces que ha salido a hablar del tema, lo ha empeorado todavía muchísimo más porque de hecho la primera vez que todo este terremoto empezó a hacerse más grave y más grande fue el 14 de marzo que el ministro de Economía le preguntaron, oye, ¿y vais a tener que depreciar el peso como consecuencia del pacto con el FMI? Y algo que siempre habían dicho que jamás en la vida lo iban a hacer, no respondió. Respondió con otra cosa. Entonces, claro, si uno lee entre líneas dice, ostras, que se avecina depreciación del peso argentino y entonces todos los actores involucrados en el mercado financiero reaccionan, como es de esperar. Pues gente que diga, yo que tenía aquí unos dólares, pues me voy a esperar antes de cambiarlos porque cuando pase todo esto con el FMI voy a poder conseguir muchísimo más peso. Y lo contrario, ¿no? Gente que necesita peso, pues enseguida lo va a necesitar y va a mantener, como digo, los dólares. Eso está retroalimentando el mercado y fijaos que hoy mismo ha ocurrido una cosa por primera vez en todo el gobierno de Milei y es que han intervenido en el mercado de futuros. Os recuerdo que el mercado de futuros son agentes económicos, normalmente grandes fondos de inversión, que especulan con respecto al valor que va a tener el peso en el futuro. ¿Vale? Es una especie de apuesta en un casino financiero. Dice, yo me la juego a que dentro de un mes el peso se va a devaluar y que va a llegar a, por ejemplo, 1.100 pesos. En el tipo de cambio oficial está en torno a 1.030 o por ahí, ¿no? Entonces dice, yo voy a apostar a que dentro de un mes va a estar en 1.100 o en 1.200. Entonces eso es apostar, si acaba ocurriendo ganas dinero, si no acaba ocurriendo palmas dinero y gana otra persona, ¿no? La clave es que el gobierno de Argentina se ha puesto tan nervioso que ha intervenido también ese mercado porque se estaban disparando los precios de los futuros. Es decir, mucha gente estaba apostando a que iba a llegar hasta 1.300 en abril o en mayo de este año, ¿no? Lo cual lo que hace es generar mucha más expectativa de que el peso se va a depreciar y por lo tanto muchos más problemas. Ahora mismo, como estoy diciendo, el gobierno de Milei necesita el acuerdo con el FMI como agua de mayo, como el comer, porque está perdiendo hasta más de 100 millones de dólares al día por todo este tema, por todo este ruido, por todas estas expectativas de que al final va a tener que depreciar. Y os recuerdo que depreciar implica, depende de la magnitud, pero siempre implica una inflación, un shock inflacionario, como ocurrió en diciembre de 2023, y eso lo quiere evitar a toda costa Javier Milei, porque ya sabéis que su bandera es bajar la inflación. Entonces, si ahora de cara a las elecciones de octubre llega con la inflación aumentando, pues ya se le cae todo ese relato, y eso lo quiere evitar a toda costa. Por el otro lado está el FMI que dice, yo a lo mejor quiero darte dólares, pero no quiero dártelo para que te lo gastes en lo que te dé la gana y sobre todo para que mantengas el peso muy apreciado. Porque es lo que está ocurriendo, el peso está muy apreciado, con lo cual la gente en Argentina, teniendo una moneda tan apreciada, tan valorada, lo que hacen es irse al extranjero, porque todo le sale relativamente más barato. Así que los dólares del FMI podrían acabar en el extranjero, porque la gente los utilizaría para comprar cosas fuera. Está tan caro en los productos en Argentina, en dólares, que al final la gente prefiere comprar fuera. Por eso hemos visto picos del turismo tremendo en estas vacaciones pasadas en Argentina, ¿no? Venga, vamos a hincarle el diente y vamos a ver qué es lo que puede pasar. Para ello, como siempre, voy a utilizar este dibujito que creo que ayuda mucho a entender cómo Argentina pierde y cómo gana dólares, ¿vale?
La fuente fundamental para ganar dólares en Argentina es a través del comercio, ¿vale? El comercio, que lo más importante es hidrocarburos y soja, y los pongo en ese dibujito. Argentina, bueno, a través de sus empresas, obviamente, vende estos productos en el extranjero y a cambio gana dólares. ¿Qué hace esa empresa con los dólares? Bueno, pues una parte tiene obligatoriamente que cambiarlas en el Banco Central y luego también voluntariamente dice, oye, yo necesito pesos para seguir operando, tengo que pagarle salarios a mis trabajadores, tengo que comprar cosas en pesos, ¿vale? Entonces se los cambia al Banco Central de forma que buena parte de esos dólares que llegan por comercio acaban en el Banco Central, ¿vale? Entonces eso es una de las fuentes más importantes de entrada de dólares en Argentina, concretamente al Banco Central. Pero a su vez, el Banco Central tiene que utilizar esos dólares para dárselo a las empresas que compran productos fuera, ¿vale? A los importadores. Entonces, esa es la línea, la flecha roja que veis ahí, que se lo da a las fábricas, a las empresas que compran cosas del extranjero, os pongo ahí como un ejemplo, maquinaria, a cambio, por supuesto, tienen que pagar en dólares, ¿no? La moneda de reserva y de referencia a nivel internacional. Entonces, hay dos fuentes, ya hemos visto aquí, una de entrada de dólares y otra de salida a través del comercio. Lo importante es ver cómo queda la cosa, ¿no? ¿Cuál es el saldo? Entonces, fijaos, el saldo es la línea naranja. La línea naranja es el saldo comercial en bienes, solo en bienes, sin tener en cuenta servicios ni cualquier otro tipo de flujo de dólares que luego vamos a comentar, y que es la línea de azul que veis ahí, que es la cuenta corriente, ¿vale? Pero si nos quedamos de momento en la naranja, vemos dos cosas. Lo primero es que hasta mayo de 2024 iban entrando muchos dólares en Argentina a través del comercio. En buena medida era porque la economía estaba hecho unos zorros después de la depreciación de Javier Milei en diciembre de 2023, y en otra medida también porque el peso todavía no estaba muy apreciado, ¿eh? Tened en cuenta que cuando tienes una moneda muy potente, comprar fuera es mucho más barato y vender fuera es mucho peor, porque tiene las cosas mucho más caras, ¿vale? Por eso, en ese momento sí que se podía vender mucho. ¿Qué pasó? Que a partir de junio de 2024, el gobierno de Milei cambió su régimen cambiario, que es lo que está ahora en boga, ¿no? Que es lo que el FMI quiere acabar, porque dice, esto no es sostenible para nada. Es una forma de ganar tiempo. Está claro que Milei lo que quiere es ganar tiempo hasta las elecciones de octubre y está pateando la inflación hacia el futuro. Que la inflación me aparezca, pero que sea después de las elecciones, ¿no? Pero claro, eso es insostenible y te genera muchos desequilibrios que en algún momento van a explotar. Cuanto más tiempo lo mantengas, más fuerte será la explosión, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el gobierno de Javier Milei mantuvo pisado el dólar, es decir, mantener un tipo de cambio fijo, muy, muy controlado, y por eso el incremento, como ahí podéis ver, del saldo comercial, que siguió ocurriendo, y ahora veremos por qué, fue mucho más paulatino, ¿no? Al mismo tiempo, la economía también se va recuperando y por lo tanto van comprando más productos fuera y ese nivel va bajando. Luego tenemos la cuenta corriente, de la que hablaremos enseguida, pero fijaos que se vuelve negativa en febrero de 2025, que además se hace mucho más negativa en marzo, que todavía no tenemos datos, pero sí tenemos algunos antecedentes, algunos indicios de ello, y es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la economía argentina y sobre todo el sistema cambiario de Milei. Fijaos, aquí podéis ver que de enero a junio de 2024 entraban muchos dólares, ¿vale?, por la balanza comercial, pero desde julio de 2024 hasta enero de 2025 han entrado muy poquitos en comparación. Que tiene su contracara, que es que al principio el endeudamiento del sector privado se estaba reduciendo y ahora se está aumentando. Pero esto es complejizar más el análisis, no quiero entrar en deuda privada. Quiero que nos centremos en esto, ¿vale? Argentina, el gobierno de Milei concretamente ha tenido una suerte increíble con la puesta en funcionamiento del gasoducto de Néstor Kirchner, que está sacando todos los hidrocarburos de vaca muerta y pudiendo comercializarlo a través del mar, ¿no? Entonces, fijaos que eso empezó a darle unos buenos resultados en términos de exportaciones de hidrocarburos, o sea, un saldo comercial, energía, que jamás en la vida reciente ha tenido Argentina. Entonces podéis ver cómo desde principios de 2024 prácticamente ha tenido superávit energético, y significa que están entrando muchísimos dólares que nunca antes te habían entrado por la venta de hidrocarburos, gracias a la puesta en funcionamiento del gasoducto de Néstor Kirchner, ¿no? Entonces esto ha venido súper bien para ingresar dólares, pero no ha sido suficiente para mantener el dólar planchado, ¿vale? Para tener el tipo de cambio artificialmente intervenido, que también hay que hacerle una crítica aquí al gobierno, que supuestamente es liberal, libertario, porque está interviniendo desde el sector público el precio de un activo como es el de el dólar en relación al peso, ¿no? Y fijaos, aquí, cuando nosotros vamos a ver
Claro, os recuerdo el dibujito, para que no os perdáis de vista. El Banco Central tiene que, por un lado, comprar dólares a los exportadores y por otro lado vendérselo a los importadores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda ese flujo. Yo os he adelantado que al principio el flujo era positivo, ¿no? Y de hecho aquí tenemos los últimos datos que son para febrero, no, ya marzo, esto es marzo, ¿vale? De 2025. Seguían siendo positivos. La línea azul significa que el Banco Central sigue ganando dólares, por esto que estoy diciendo básicamente de la buena marcha de las exportaciones de hidrocarburos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre el 14 de marzo? Ahí lo podéis ver, que hay un hundimiento y ya a partir del día 18 de marzo ya se vuelve en términos negativos. Significa que desde el 18 de marzo el Banco Central de la República Argentina, en vez de comprar dólares y hacerse con más dólares, está vendiéndolos, ¿vale? Se está deshaciendo de dólares y esto no había ocurrido en ningún momento durante el gobierno de Argentina de Javier Milei, ¿vale? No había ocurrido por lo que estamos viendo de que todo este saldo comercial era positivo, en buena medida por la energía, pero ¿qué ha pasado a partir de ese 14-18 de marzo? La intervención de Caputo diciendo ya está a punto de llegar el acuerdo con el FMI, pero cuando le preguntó el periodista y se va a depreciar el peso, no respondió, respondió con otra cosa. Y a buen entendedor, pocas palabras faltan. Está claro que va a haber una depreciación del peso y probablemente antes de las elecciones, lo que no quiere Javier Milei, y esto ha puesto muy nervioso a todos los agentes económicos. Claro, ¿qué pasa? Vosotros imaginaos que sois una empresa que acabáis de vender en el extranjero hidrocarburos, ¿vale? O soja. Y habéis tenido dólares. ¿Os vais rápidamente al Banco Central a cambiarlos por peso? ¿O os vais a esperar a que se deprecie el peso? Porque si os esperáis, lo que vais a lograr es que cuando tengáis que cambiarlo, como el peso ya valdrá menos, te darán mucho más peso por cada uno de los dólares que entregues. Entonces, claro, los exportadores están esperando, manteniendo los dólares en su momento, diciendo todavía no los cambio, los cambiaré cuando se deprecie la moneda. Y lo contrario, ¿qué ocurre con los importadores? Dice, oye, yo todavía no necesito más dólares para hacer mis compras, porque ya lo he comprado todo, pero voy a comprar dólares ahora porque ahora me sale más barato que hacerlo cuando deprecien, cuando cambien el tipo de cambio como exige el Fondo Monetario Internacional. Así que aquí tenéis el factor que viene ocurriendo desde marzo. Los exportadores no están entregando sus dólares al Banco Central, están ahí esperando, por lo tanto el Banco Central no gana tantos dólares, y por otro lado los importadores están diciendo dame dólares, aunque ahora no tenga que comprar cosas, pero yo quiero dólares ahora que están más baratitos de cara a cuando se deprecie, ¿vale? Entonces eso es básicamente lo que ha ocurrido ahí. Se ha roto estas expectativas de que el gobierno iba a mantener estable el tipo de cambio por esas declaraciones del ministro de Economía y sobre todo porque el acuerdo con el FMI no llega. Entonces como no llega dice, si no llega es porque el FMI no quiere y si no quiere es porque le ha pedido devaluar y Milei no quiere para no llegar a las elecciones con más inflación, ¿no? Entonces aquí es lo que vemos, en este otro gráfico, en este caso de Christian Buteler, el otro era de Amílcar Collante y este era de Cepa, el anterior. Fijaos, todas esas barras negativas en grises son que el Banco Central de la República Argentina ha entregado dólares y lleva 10 días ya entregando dólares, que es una cantidad muy impresionante porque todo esto son millones de dólares, ¿vale? Hablamos de cada día 100 millones, 80 millones, en algunos casos más de 200, más de 400 en un día, ¿vale? O sea que... Y el Banco Central de la República Argentina, os recuerdo que está entregando dólares que ni siquiera son suyos, porque las reservas netas son negativas. Significa que hay dinero, que son dólares, que tiene alguien del sector privado en su banco y tiene su reflejo en el Banco Central y están utilizando esos dólares. Así que cuidado, porque esto es muy, muy delicado, utilizar dinero que no tienes. El Banco Central de la República Argentina está utilizando dinero que no es suyo, ¿vale? No es nuevo de Milei, esto ya ocurría antes de que él llegara al gobierno, ¿no? Pero estamos hablando de unos niveles muy preocupantes porque, fijaos, en marzo de 2025, que se han perdido, fijaos aquí, para el 25, ¿no? Sí, no sé qué día es este concretamente, pero da igual. Esos 1.037 millones de dólares que ha perdido el Banco Central de la República Argentina en apenas unos días es un nivel que es el cuarto de todos los peores que ha tenido Argentina. El peor de todo fue en marzo de 2019.
El segundo en marzo de 2020, justamente con la pandemia. Y el siguiente en marzo de 2013. O sea que estamos hablando de unos niveles que no son los peores de toda la historia, pero sí, desde luego, muy, muy preocupantes, ¿no? Y fijaos, hay más entradas de dólares y también más salidas que son importantes a tener en cuenta por lo que está ocurriendo y lo que os he comentado también de esa intervención de la brecha, intervención en lo futuro. Y es el blanqueo de capitales. Os recuerdo que el gobierno de Milei, igual que hizo el de Macri, le perdonó un montón de impuestos a los defraudadores con tal de que inyectaran sus dólares en el circuito, que los pusieran en los bancos. Entonces, claro, si un rico, como ahí os pongo en el dibujito, mete sus dineros en el banco, tiene su reflejo, el banco tiene que tener los dólares en la cuenta del Banco Central, así que el Banco Central gana dólares. Os recuerdo, no son suyos, pero sí que le está mejorando las cuentas, ¿no? Y esto es lo que ha venido muy bien al gobierno de Milei durante un montón de tiempo, que es la línea negra, ¿vale? Que de pronto, en el momento que se aprobó este blanqueo de capitales, aumentaron muchísimo los depósitos en dólares, son todos los defraudadores diciendo, se me perdona, pues entonces sí meto los dólares, hasta, fijaos, hasta el noviembre de 2024, momento a partir del cual los depósitos han ido cayendo, ¿vale? O sea, claro, eso es temporal, tú le estás perdonando el dinero, los impuestos, perdón, a los defraudadores, pero en algún momento ya han blanqueado todo el dinero. Pues eso empezó a ocurrir en noviembre de 2024 y entonces los depósitos van a la baja, ¿no? Y es importante también tener en cuenta, bueno, aquí se puede ver de forma más con más zoom, ¿vale? De octubre ahí hacia abajo y ya desde enero pues los depósitos siguen cayendo. Esto significa que el Banco Central está perdiendo reserva, está perdiendo dólares, ¿no? Tenemos también que la inversión extranjera directa no solo es que no termine de llegar a Argentina, porque es otra vía, ¿no? Los ricos, las empresas invierten en nuevos negocios en Argentina, entonces traen dólares del extranjero, pero lejos de ocurrir un incremento de estas inversiones, lo que estamos viendo es que hay desinversiones, que son las barras rojas, ¿vale? Ya en diciembre de 2024, fijaos, más de 800 millones de euros, de dólares, perdón, 270 en caso de enero y más de 1.119 millones de dólares en febrero de 2025. O sea que las expectativas han cambiado, igual que antes, pues parecía que lo estaba haciendo bien Milei de cara a la galería, de cara a los mercados financieros, no de cara a los jubilados, obviamente, pero esto incluso ya ha cambiado, ¿vale? Y ahora los grandes actores financieros han perdido la confianza en el régimen cambiario de Milei. Además, ¿qué pasa con ese dinero que se deposita en los bancos provenientes del blanqueo? Pues que sirven para mejorar las cuentas de los bancos comerciales y a su vez puedan dar más créditos en dólares. Que bueno, no me voy a meter en este tema, pero es también creación de dinero, lo que pasa que es nominado en dólares. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues fijaos, que fue creciendo, claro, a medida que había más dólares en el sistema bancario, los bancos podían conceder más créditos, sobre todo en una época que venía de una sequía en la que los bancos apenas concedían créditos. Bueno, pues ha aumentado muchísimo los créditos, pero fijaos, este gráfico de Amílcar Collante, que para febrero de 2025, de nuevo, hay un estancamiento y en marzo de 2025 hay una caída. O sea que de nuevo hasta esto está cambiando. Los bancos en Argentina ya están dejando de dar crédito por este miedo, estas expectativas de que algo va a ocurrir y conceden menos crédito, con lo cual significa que también hay una reducción de los dólares que hay reflejados en el Banco Central. Y ahora otro flujo, claro, la gente se ha ido de vacaciones durante las vacaciones, durante el verano en Argentina, y eso significa que cuando van a comprar cosas fuera con su tarjeta, pues tiran de dólares que el Banco Central les tiene que entregar y el Banco Central va perdiendo dólares. Fijaos, el récord más que absoluto en este último verano en Argentina. Ahí lo tenéis, diciembre y enero, son datos del INDEC, disparadísimo la cantidad de turistas que han salido al extranjero. Por lo que os decía, si al fin y al cabo tu peso está muy apreciado, oye, los precios en el extranjero te van a salir más baratos. O por verlo de otra forma, o sea, te sale mucho más caro tener turismo, turistear por Argentina que turistear por Brasil o por Chile o por donde sea, ¿vale? Porque tu moneda está artificialmente muy potente de cara a los precios que hay en otros países. Eso no se puede mantener. Obviamente, en algún momento tendrá que cambiarse, aunque Milei diga lo contrario.
y la clave es que eso se traduce en pérdida de reserva del Banco Central. El Banco Central tiene, al fin y al cabo, que entregar los dólares que necesitan todos los turistas que hacen compras. Aquí las barras azules veis que son los viajes, los pasajes y otros pagos con tarjetas, ¿no? En dólares. Entonces, claro, los argentinos van fuera, pagan en dólares con su tarjeta, pues el Banco Central tiene que entregarle esos dólares y es otra vía para perderlos. Y ya os digo que ha perdido mucho. Esas dos barras que veis ahí son muy elevadas. El Banco Central de la República Argentina no puede estar perdiendo tantos dólares, sobre todo en esto. Eso también lo ve el FMI. Dice el FMI, ¿yo qué te voy a dar dólares? ¿Para que luego se los des a los turistas? ¿Y que se los gasten en Brasil y se los gasten en Chile? ¿Entendés la posición del FMI, ¿no? Y otro flujo, uno de los últimos que vamos a ver, el de la intervención que os comentaba antes. Porque el gobierno de Argentina ha intervenido en la brecha, porque ya sabéis que el tipo de cambio oficial está intervenido, ¿no? Es fijo, es proveniente del gobierno anterior. Pero es que además hay otro mercado que es el paralelo, ¿vale? El fijo tiene, no sé si 1.030 pesos por cada dólar, pero luego hay un mercado financiero que está en torno a 1.300 pesos por cada dólar. Bueno, cuando las expectativas se rompieron, ese incremento, o sea, ese precio empezó a aumentar. Significa que en el mercado paralelo la gente preveía que iba a depreciarse el peso y dice, oye, pues yo voy a actuar en consecuencia. Pero ya sabéis que el Banco Central de la República Argentina lleva interviniendo ese mercado durante mucho tiempo para que no se deprecie mucho el peso y no le genere inflación, ¿no? Y aquí tenéis las intervenciones. O sea, en azul tenéis lo que hemos visto antes, ¿vale? Que son las compras y ventas del Banco Central acorde sobre todo a los flujos comerciales. Y lo negro, ¿vale? Tenemos la intervención en la brecha. La intervención en la brecha viene dándose desde julio de 2024, ¿vale? Ahí tenéis. Se intervino por parte del Banco Central, 326 millones, luego tenemos el diciembre 447, en enero 984, que es muchísimo, y luego en febrero 600 y en marzo lo que llevamos hasta lo que hay datos 25 fueron 500, ¿no? Pero, ¿qué os llama la atención ahí? Que lo azul es lo que ha cambiado. Lo azul es lo que hemos comentado antes. O sea, el gobierno de Milei lleva mucho tiempo interviniendo en la brecha, ¿no? Que es manteniendo fijo de forma artificial el tipo de cambio paralelo. Pero es que en el mercado oficial, fijaos que ha perdido muchos dólares por todo esto de la pérdida de expectativas. Como todo el mundo cree que se va a depreciar el peso, actúan en consecuencia y eso supone una pérdida muy importante de dólares. Os recuerdo, aquí hasta el 25 de marzo se han perdido más de 1.500 millones de dólares solamente en estos dos flujos, ¿no? ¿Cuál es el resultado cambiario? Aquí lo podéis ver. Marzo ha sido el único mes en el que el Banco Central de la República Argentina ha perdido dólares a punta pala. Estamos hablando de más de 1.000 millones, ¿no? ¿Y qué pasa con las reservas? Pues que están en unos niveles que están históricamente bajas, nunca han estado tan bajas durante el gobierno de Milei, o sea, desde todo 2024, todo 2024 habían estado por encima. Las reservas son los dólares que tiene el Banco Central, que no son suyos, pero bueno, se cuentan también los que están prestados. Por eso las reservas brutas son positivas, pero las reservas netas son negativas. Y fijaos, están muy cerca del nivel más bajo de todo, que fue en la última parte de 2023 con el gobierno anterior, ¿no? Y ya, si hablamos de impacto sobre la economía real, pues podemos comentar esto que le ha ocurrido a la industria argentina, que ha sido la que más ha caído en el año 2024 de todos los países del mundo. O sea, alucinante. No solo tiene que ver con esta apreciación del peso, con este atraso cambiario, con tener el peso artificialmente planchado. Tiene que ver también con otra cosa, retirada de aranceles, reducción de la obra pública, pero tiene que ver bastante el hecho de que con una moneda muy fuerte tu industria no se hace competitiva. ¿Cómo va a vender algo en el exterior si tu precio tiene que ser muy elevado porque tu moneda está muy cara? Pues es delicado y la contrapartida es que tu industria resulta que la gente compra los productos fuera porque sale mucho más barato por esta moneda tan artificialmente fuerte que tienen ahora. Entonces ya no compras a los productores argentinos, se los compras fuera porque te sale artificialmente más barato, ¿no? Comparativamente más barato. Así que ahí tenéis el último flujo que hemos comentado, exceptuando el definitivo, que es el Fondo Monetario Internacional. Obviamente, si tú estás perdiendo millones de dólares en buena medida para mantener artificialmente planchado el peso y que no te genere inflación hasta llegar a las elecciones, porque luego claro que quitarán el crawling P, lo aumentarán y depreciará el tipo de el peso y acabará generando inflación. Eso está más claro que nada. Lo que pasa es que el gobierno de Milei lo que quiere es ganar tiempo, empujar la inflación al futuro cuando ya hayan pasado las elecciones, pero necesita como agua de mayo que el FMI llegue y lo rescate.
para mantener artificialmente el peso controlado. Os recuerdo que es un interés político, no es un interés económico. De hecho, el interés económico es todo lo negativo, porque están todos tus argentinos yéndose fuera a comprar y eso genera perjuicio en tu industria sobre todo, ¿no? Bueno, pues el FMI es la siguiente, la última de las cartas que le queda y no termina de llegar. Ese es el problema, no termina de llegar, se genera más ruido, más incertidumbre y se pierde muchos dólares durante todo este periodo, ¿no? Además, os recuerdo, ni aunque llegara el FMI sería la solución, la salvación de Argentina. ¿Por qué? Por al fin y al cabo hay que devolverle el dinero al FMI conjuntamente con los intereses que genera el capital prestado, ¿no? Y aquí tenéis un gráfico en el que podéis ver cómo, sin hablar del préstamo que ahora parece que se va a firmar, aunque no termina de llegar nunca, que hay que devolverle unas cantidades muy importantes al FMI. En 2025 no hay que devolverle capital, pero sí intereses. Fijaos, 2.900 millones de dólares, que no es moco de pavo, pero es que en 2026 hay que devolverle capital un montón, más los intereses acaban sumando 4.000. 2027, 7.000 y pico. En 2028, 9.000. En 2029, casi 9.000. Ahí tenéis las cifras, ¿no? Pues a esto le quieren sumar más capital y más intereses. Es una maldita locura. Todo para mantener el peso artificialmente planchado y llegar a las elecciones con una tasa de inflación respetable y que la gente la pueda ver con buenos ojos para votar. O sea, es alucinante la olla a presión en la que se encuentra Argentina solamente por los intereses políticos y electorales del gobierno actual, ¿no? De hecho, os recuerdo lo que os comenté al principio, ya vamos terminando, que de esos 20.000 millones de dólares que en teoría va a prestar el FMI a Argentina, os recuerdo que muchos son para hacer todos estos pagos hasta el año 2034, ¿vale? Entonces, cuando tú eso lo quitas, dices, oye, todo lo que van a pagar, bueno, en este caso concretamente, es hasta febrero de 2029, ¿vale? Tú quitas esos 13.000 y pico millones que le debes, contando también los intereses, y en realidad te han quedado 6.000, ¿vale? O sea que el dinero fresco, el dinero que de verdad va a tener Argentina para poder hacer lo que sea, van a ser 6.000 millones de euros. Y os recuerdo que casi 2.000 millones de dólares, he dicho euros, pero son dólares, ¿vale? De los 6.000 millones de dólares frescos que va a recibir en teoría Argentina, ya en 2 semanas ha perdido casi 2.000. O sea que es casi un tercio de todo el dinero fresco que va a recibir Argentina, la ha perdido en 2 semanas. O sea, este ritmo es absolutamente insostenible. No va a poder mantenerse en el tiempo y por supuesto que está poniendo nervioso al gobierno, que fijaos lo que ha hecho por primera vez en la historia de este gobierno. Es intervenir el mercado de futuro, lo que os decía. Estas barras que veis ahí que suben es que la gente está especulando y diciendo, aunque el tipo de cambio oficial esté en 1030 o 1070, ahora mismo no me acuerdo, yo voy a apostar a que va a estar en abril, fijaos, sí, abril de 2025, en 1152. Y luego otro que dice, no, va a estar en 1168. Y luego el máximo al que ha llegado ha sido 1170 y pico, ¿vale? O sea, están suponiendo que el peso se va a depreciar con el acuerdo del FMI. Las barras rojas que veis ahí es intervención directa del gobierno de Argentina, que dice, esto ya no me lo toquéis, intervengo aquí para controlar las expectativas como sea a toda costa. Así que ahí veis lo nerviosos que están en el gobierno de Milei, porque el Fondo Monetario Internacional parece que se está haciendo mucho de rogar y ese dinero fresco que necesitan como el comer no llega. Así que estaremos pendientes a ver qué ocurre, porque el resultado de todo esto es que va a haber una depreciación importante del peso, que va a generar inflación, y eso que es inevitable, absolutamente inevitable, Milei quiere que ocurra después de las elecciones para llegar en una buena posición al comicio electoral y tener suficiente fuerza parlamentaria para luego hacer todo lo que quiere hacer, la motosierra profunda, más privatizaciones que no le dejan hacer ahora por esos socios parlamentarios que tiene. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.